Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Shirou se abrió camino a través del bosque. No tenía idea de dónde estaba, solo que no estaba en la mejor forma. Miró hacia abajo y vio donde le habían disparado y apuñalado. Su capa negra estaba harapienta, rasgada, chamuscada, lo que le hacía parecerse más al viejo Hassan que al mago que se suponía que era. Su bufanda roja y dorada de Ereshkigal y su armadura negra sin mangas eran las únicas cosas que quedaban de su equipo de protección. Había perdido su chaqueta, su coraza, sus guanteletes y chicharrones, e incluso su carcaj de cuchillas. A sus pantalones y botas de combate no les iba mucho mejor, ya que tenía agujeros y rasgaduras con algo de sangre de su trabajo de bache. Sus guantes estaban rasgados, haciendo que la envoltura blanca debajo de ellos fuera fácilmente visible. Los brazaletes de cuero negro que llevaba eran las únicas cosas que lograban sostenerse, aunque estaban encantados, así que eso era de esperar. Se apoyó contra un árbol, apoyando su rifle ballesta junto a él. Metió la mano en una de las bolsas de su cinturón y sacó algunas gasas y ungüentos medicinales. Procedió a reparar las heridas que pudo, aunque no estaría completamente curado por un tiempo. Mi Tingale se asustaría si me viera ahora mismo. Pasó una mano por su cabello rojo, aunque notó que algo de blanco comenzaba a formarse en los bordes. Miró a través del equipo que tenía, notando que tenía 5 llaves negras y el wakizashi que recibió de Uchiwa-Kamaru. Su rifle todavía tenía un perno de espada listo para ser disparado. Tenía poca energía mágica, por lo que tendría que esperar para crear más. Sus bolsas todavía estaban llenas y su frasco de calabaza de Shuten todavía estaba intacto, de alguna manera. Se quitó el brazalete de su brazo derecho y miró el amuleto y las plumas que colgaban de un brazalete. Circe, Medea, ciertamente espero que tu mago siga funcionando donde quiera que esté. Pensó para sí mismo. Dejó escapar un suspiro, se alegró de que todavía tuviera algunos de sus artículos más preciados todavía con él. Si había algo que le molestaba, era que ya no podría ayudar a Fujimaru. Sin embargo, él tenía fe en que ella lograría superar lo que se le presentara. Él realmente solo era un apoyo para ella de todos modos. Sin embargo, esperaba que ella no tomara su sacrificio demasiado duro. Todavía no entendía exactamente lo que sucedió. Todo sucedió tan rápido que Shirou no tuvo tiempo de comprender los eventos, solo se centró en escoltar a los que podía a un lugar seguro, principalmente Machi Fujimaru. Recordó a un sirviente y una gran fuerza de soldados enmascarados que aparecían y destrozaban todo. Muchos fueron asesinados y Caldea ya no se consideraba segura. Todos los soldados poseían una fuerza considerable, aunque con sus habilidades fortalecidas por Archer, así como los códigos místicos y los encantos de los sirvientes y Da Vinci, pudo proteger a todos el tiempo suficiente para que escaparan a la frontera de las sombras. Fue durante este tiempo que resultó herido y su equipo sufrió daños considerables. Incluso con su rifle ballesta, que era un código místico de alto nivel construido por la propia Da Vinci, capaz de soportar fantasmas rotos disparados sin parar, todavía estaba abrumado. Tuvo que cambiar a Kanzo y Bakuya, pero incluso entonces, todavía era solo humano. Recordó haber empujado a Fujimaru hacia la frontera de las sombras, cuando más de esos soldados comenzaron a acercarse. Cargó a Kaladvolk en su rifle y disparó cuando la puerta se cerró. Cargó otro rayo cuando la explosión resultante envolvió su ser. No sabía qué sucedió exactamente, pero recordó haberse caído y luego se despertó en este bosque. Se volvió a poner el brazalete y se puso de pie, cargando su rifle mientras lo hacía. Cuando estaba a punto de comenzar a caminar, notó algo en el suelo. Se inclinó, con los ojos muy abiertos mientras se apresuraba a recogerlo. Era una pistola Glock 26. Sonrió mientras limpiaba la suciedad con su capa. Debe haberse caído de mi funda cuando me caí. Pensó. Nunca lo usó, pero era importante para él, siendo un recuerdo que pertenecía a su madre. Después de revisar la revista, la enfundó en la funda detrás de su cintura. Una sensación de alivio se apoderó de él, ya que se sintió completo de nuevo. Luego sacudió la cabeza, antes de enfocarse.
Necesitaba encontrar refugio para pasar la noche, prefería no estar atrapado en los elementos en una tierra extranjera. Sin embargo, tuvo que admitir que no le importaba la sensación serena que le estaba dando el bosque. El olor del bosque y la naturaleza era increíble. Incluso el maná se sentía de una calidad mucho mayor, lo que le hizo preguntarse por qué. Al menos, eso fue hasta que notó el olor de las bestias fantasmales. Sus ojos se entrecerraron y rápidamente preparó su rifle y corrió hacia la fuente. Captó otro olor a medida que se acercaba, reconociéndolo como humano, aunque el único humano con el que solía estar últimamente era Fujimaru, y los dos no eran exactamente normales. Sacudió la cabeza, decidiendo ignorarlo. «Rastrea», dijo, imaginando el martillo de una pistola disparando, activando sus circuitos mágicos y usando un poco de refuerzo para acelerarse. No tenía mucho, así que tendría que hacer que contara. No permitiría que un inocente fuera dañado por una bestia fantasmal, singularidad o no. Era una Emiya, lo que significaba que estaba destinado a salvar a la gente. Eso fue lo que su madre le dijo. No conocía a su padre, pero aparentemente salvó su vida sacrificando la suya. Fue adoptado, pero aún así, cualquier recuerdo de antes del incendio no se sentía como él. Un nuevo nombre, para una nueva vida. No era normal, lo sabía. Pero, vivía para proteger a los demás, para aquellos que consideraba familia. Su madre, Maiya, le contó cómo su padre era alguien que salvó a otros, pero él podía decir que ella era como él, no entendía completamente lo que eso significaba. Recordó que al principio fue difícil, sin que ninguno supiera realmente qué hacer. Sin embargo, los dos aprendieron y crecieron juntos, volviéndose un poco más completos. Ella dedicó su propio ser a criarlo y cuidarlo como a un hijo, solo descubriendo que era porque el hombre que lo salvó lo era todo para ella. Al menos, eso era lo que era al principio. Fue solo hasta más tarde que los dos se dieron cuenta de que eran una familia que se preocupaba el uno por el otro. Si bien admitiría que no tuvo una infancia normal, siendo criado por un asesino profesional que sabía que la magia era lo más alejado de lo normal, no lo cambiaría. Ella era su madre y él aprendió mucho de ella, o mejor dicho, aprendieron mucho el uno del otro. A veces se preguntaba cómo sería si fuera criado por el hombre que lo salvó, pero esos tiempos fueron pocos y distantes entre sí. Si bien se dedicó a proteger y ayudar a los demás, prometió cuidar primero de aquellos que le importaban. Por eso se sacrificó por Fujimaru, Machi y los otros sobrevivientes. Era por eso que estaba en Caldea en primer lugar. También era por eso que se dirigía hacia un enemigo desconocido mientras estaba herido, con poca energía mágica y solo tenía un perno en su arma. Si pudiera salvar incluso a una persona más, lo haría. Todavía estaba a una distancia considerable, pero podía ver sus objetivos. 3 bestias parecidas a perros se acercaban a una niña con una capa marrón. No podía verla con sus rasgos oscurecidos como estaban. Eran bestias negras, que parecían ser del tamaño de, casi, un rinoceronte. Estaba un poco sorprendido por sus apariencias, pero se había enfrentado a bestias fantasmales mucho más aterradoras que ellas en las singularidades, eso sin contar a los sirvientes. Sus ojos se entrecerraron mientras apuntaba. Solo tenía un tornillo, pero era suficiente. Podía golpear 3 objetivos con un perno con ellos alineados como estaban. Se preguntó por qué la joven no parecía intimidada, pero pensó que podría haber estado paralizada por el miedo, lo había visto suceder. Respiró hondo, antes de apretar el gatillo. El rayo era una espada retorcida de purificación, destinada a apuntar a seres que no pertenecían al mundo. La hoja voló por el aire, antes de golpear a la primera bestia y rasgarla en la segunda, sin embargo, la piel de las bestias debe haber sido más dura de lo que parecían. La hoja apuñaló a la segunda bestia, hiriéndola, pero no matándola. Dejó escapar un rugido profundo, antes de que los 2 restantes volvieran la cabeza hacia él. Bueno, eso no es bueno. Pensó para sí mismo, antes de verlos comenzar a correr hacia él a toda velocidad. Al menos esa chica está a salvo ahora. Rápidamente metió la mano en las bolsas de sus piernas y sacó 2 llaves negras. Vamos a derribar al herido primero. Rápidamente corrió hacia adelante y saltó de un tronco caído hacia un árbol.
Rápidamente rebotó en el árbol y arrojó las 2 llaves negras, perforando la espalda de la bestia. Se dio cuenta de que las cuchillas cortaban fácilmente la piel, incluso causando un daño mucho mayor de lo que pensaba. Es débil para las teclas negras. Rápidamente metió la mano en sus bolsas cuando aterrizó en el suelo. La segunda bestia estaba cargando directamente contra él, haciendo que Shirou se zambullera hacia la izquierda y arrojara las 2 llaves que tenía en su mano derecha. Golpeó el hombro derecho de la bestia, haciendo que cayera hacia adelante y rodara por el suelo. Rápidamente cargó contra la bestia gravemente herida, reforzando sus piernas al máximo y saltando sobre ella. Mientras lo hacía, le clavó la llave negra en la cabeza, apuntando a donde estaba el cerebro. Se atravesó fácilmente, aunque Shirou terminó aterrizando con fuerza en el suelo. En el momento en que lo hizo, pudo sentir que las lesiones que había remendado comenzaban a abrirse nuevamente, mientras que las que no había tratado empeoraban. El dolor estaba empeorando, aunque no podía detenerse ahora. Todavía quedaba uno. Sacó su wakizashi y se paró en una postura con la hoja frente a él. Muy bien, Circe, espero que la barrera que pusiste en esto funcione, de lo contrario voy a morir. Respiró hondo unas cuantas veces, antes de que la última bestia cargara hacia adelante. Luego abrió la boca para revelar fauces en llamas que podrían arrancarle fácilmente el brazo, pero creía en sus amigos y familiares. Rápidamente empujó su brazo hacia adelante, enviando la poca energía mágica que aún le quedaba al encanto de Medea y Circe, y apuñaló la garganta de la bestia. Rápidamente se mordió, haciendo que Shirou soltara un grito. La barrera se mantuvo, pero el calor aún le quemaba el brazo. Rápidamente giró la muñeca y soltó el wakizashi, una gema roja que se reveló que estaba agarrada con el wakizashi. La bestia arrojó, sacudió la cabeza y lo arrojó, antes de prepararse para atacar nuevamente. Sin embargo, la gema finalmente se activó, explotando la bestia de adentro hacia afuera. Shirou se empujó rápidamente, o al menos, tan rápido como podía en este momento. Miró hacia las bestias fantasmales, antes de darse cuenta de que las que mató se estaban disipando en partículas de algún tipo. Dejó escapar un suspiro de alivio, dándose cuenta de que estaban muertos. Tenía bastante dolor, su brazo estaba roto y quemado, sus costillas probablemente estaban rotas o al menos agrietadas. Sus heridas se agravaron y no tenía más energía mágica para usar, al menos, ninguna que pudiera usar sin dañarse a sí mismo. Extendió la mano hacia la bufanda en su cuello. Es aquí donde termina mi viaje, Eresh. Pensó para sí mismo, con una sonrisa algo amarga en su rostro. Me pregunto si te veré después de que pase, aunque me hubiera gustado ver a los demás por última vez. Sacudió la cabeza, antes de ver al wakizashi apuñalado en el suelo cercano. Tratar de curarse a sí mismo con lo que le quedaba no funcionaría, sin mencionar que no había mucho que pudiera hacer. Miró hacia abajo y vio la calabaza. ¿Por qué no? Al menos eliminará algo del dolor. Pensó, antes de abrirlo con una mano. Por favor, no seas veneno. Luego tomó un trago rápido antes de tapar la calabaza. Cuando lo colocó de nuevo en su cinturón, ya podía sentir que comenzaba a funcionar. ¿Qué demonios me diste, Loco-Oni? Se sintió mejor, pero fue increíblemente fuerte y de acción rápida. Sacudió la cabeza y comenzó a tirar hacia el wakizashi. Lentamente, pero con seguridad, se acercó. Podía sentir la bebida atravesando su sistema, aunque mantuvo su mente en alcanzar su espada. Era un regalo y uno que no iba a perder. Siguió adelante, con un brazo, pie a pie, hasta que finalmente lo alcanzó. Estaba débil, por lo que tomó un esfuerzo considerable sacar la cuchilla. Su visión entraba y salía, pero aún así logró limpiar la hoja con lo que quedaba de su capa, antes de volver a colocarla en su vaina. Mientras lo hacía, rodó sobre su espalda y miró hacia los árboles y el cielo nocturno. En lo alto del cielo estaba la luna, brillando maravillosamente en el aire. La vista le recordó las veces que lo miraba con su madre. Nunca supo qué era lo que le resultaba fascinante, ni por qué su madre pensaba eso, pero se sintió atraído por ello. Una luz en la oscuridad. Pensó para sí mismo, antes de extender débilmente su mano hacia él. La salvé, mamá. Cuando su conciencia se desvaneció y su mano cayó, sintió que alguien la agarraba. Está bien, te tengo ahora.
Escuchó una dulce voz entrar en sus oídos, dándole una mayor sensación de paz. Descansa ahora, joven héroe. Yo te cuidaré. Se preguntó quién era el que decía eso. Su voz le recordaba a ciertos espíritus heroicos. Eso es griego. Una mujer que llevaba un sencillo vestido marrón y una bufanda alrededor del cuello, llevó al joven de regreso a una pequeña casa que estaba cerca. Era una mujer hermosa con cabello castaño de longitud media y ojos rojos ardientes. Miró al joven con una mirada curiosa. Estaba dando un paseo por el bosque, decidiendo visitar una de las chozas en las que le gustaba quedarse cuando visitaba el mundo mortal. Fue allí donde aparecieron 3 de esos perros del infierno. Estaba lista para desterrarlos de vuelta a donde pertenecían, cuando una especie de rayo mató a uno e hirió a otro. Estaba bastante sorprendida por lo repentino del ataque. Los sabuesos del infierno inmediatamente tomaron represalias, moviéndose rápido, aunque ella pudo darse la vuelta y ver al joven que había disparado el cerrojo. Ella notó que estaba gravemente herido, estando bastante sorprendida de que incluso se estuviera moviendo. En lugar de estar aterrorizado, simplemente sacó algunas armas y luchó contra las criaturas. Ella se sorprendió por la precisión de su disparo, estando a casi 1 milla de distancia en ese momento, pero golpeando 2 de sus objetivos, probablemente habría golpeado el tercero si el ataque hubiera pasado por el segundo. Fue sorprendentemente eficiente con sus ataques y movimientos a pesar de sus lesiones. Ella estaba interesada en sus empuñaduras que manifestaban cuchillas, así como en esa espada corta. Un wakizashi, si su memoria era correcta, así como logró hacer estallar a ese perro del infierno. También logró mantener su brazo unido cuando metió su brazo en la boca de la bestia. Ella podía decir que usaba magia de algún tipo, especialmente cuando se dio cuenta de que no era un semidios. Ella se dirigió hacia él y lo vio arrastrarse hacia esa arma, a pesar de sus heridas. Ella sabía que probablemente tenía valor sentimental si él llegaba tan lejos. Podía sentir y escuchar sus pensamientos sobre el hogar, la familia y los amigos. Estar tan cerca de la muerte, pero solo importarle que salvara la vida de alguien y pensar en su familia fue reconfortante. Parecía estar en su adolescencia. Su cabello rojo tenía puntas blancas, lo cual era bastante curioso. Ella notó sus ojos marrones dorados justo cuando se desmayó. Era un hombre bastante guapo, si ella fuera honesta. Poseer tales habilidades y habilidad, a pesar de no ser un semidios. Ha pasado mucho tiempo desde que conocí a un héroe completamente humano. Ella pensó. Ella lo acostó en la cama de la cabaña, antes de pensar qué hacer. No se siente como un mortal normal. De hecho, aunque sé que es mortal, posee algo más. Pensó para sí misma. Salió de la habitación y regresó con un pequeño vial. Ella abrió la boca y vertió una pequeña cantidad en su garganta. Cerró un ojo, preocupada por el resultado, pero para su sorpresa, no pasó nada, excepto que sus heridas comenzaron a cerrarse. Sus ojos se abrieron, antes de poner sus manos sobre él. Es un mortal, pero posee algún tipo de circuitos que lo ayudan a circular energía mágica. Ella negó con la cabeza, no es importante. Ella continuó escaneándolo. Ahí está. Posee algunas bendiciones, o pequeñas hebras de divinidad extranjera. Ella estaba bastante sorprendida por el descubrimiento. No puedo identificarlos a todos, pero puedo sentir algo de nuestro poder en él, así como algunos de otras tierras. Ella se sorprendió por el descubrimiento. Ella no era la mejor en sentir tales cosas, por lo que no podía obtener una buena lectura, pero podía decir mucho. ¿Quién eres, joven héroe? ¿Qué cosas has visto? Ella puso una mano sobre su corazón. Sin embargo, puedo sentir que tienes un corazón amable y amoroso. Debería cambiarte en algo limpio. No desearía que te despertaras con ropa ensangrentada. Luego comenzó a quitarse las prendas de vestir. Ella encontró su pistola y frunció el ceño, antes de sentir la conexión que tenía con ella. Estaba un poco perpleja, pero decidió guardarlo con sus otras armas, a saber, el extraño rifle, la ballesta. Puedes aferrarte a este encanto, puedo sentir que beneficiará tu curación. Ella dijo, dejando su brazalete puesto. Ella se quitó y dobló su bufanda, tomando nota del poder que tenía.
Luego le quitó el cinturón, teniendo mucho cuidado en eliminar cualquier cosa en ellos que pueda no ser segura. En ellos, encontró otras cosas que tenían fuertes emociones ligadas a ellos. Un abanico plegable negro y dorado con llamas en el abanico, una cuerda púrpura de cabello tejido que olía a serpientes y divinidad, y una cinta negra y azul que olía a zorro y poseía el olor de una divinidad oriental. Los colocó a todos en una pequeña mesa al lado de la cama, junto con la calabaza que encontró en él. Había otras baratijas pequeñas que tenían algo de emoción, pero no eran tan fuertes como las otras, excepto por una pequeña baratija de espada pintada de oro, azul y plata. Después de quitarle la mayor parte de la ropa, pudo ver las numerosas cicatrices en su cuerpo, así como las heridas curadas que tenía justo antes de encontrarlo. Entonces, ¿realmente eres un héroe? Ella pensó, con una pequeña sonrisa. Ella había sido testigo de muchos héroes, aunque ninguno poseía realmente el aura de este joven. Ella estaba intrigada por él, aunque sabía que tendría que mantenerlo oculto. Ella no deseaba que los demás se enteraran de él, especialmente Zeus. Ya estaba extremadamente paranoico, si escuchaba sobre el joven héroe con bendiciones y hebras de divinidad de otras tierras, quién sabe qué pasaría. En realidad, ella tenía una idea de lo que sucedería, por lo que lo escondería y protegería. Sin embargo, estaba un poco preocupada por el olor y las bendiciones que sentía. Las serpientes eran una cosa de Atenea, su bufanda se sentía un poco como Hades, su encanto se sentía terriblemente cerca de Circe y Medea, sin mencionar las bendiciones, una de las cuales se sentía como la de Afrodita. Luego, estaba su extraño rifle. Ni siquiera podía entender cómo poseía el sentimiento, pero se sentía como Artemisa. Después de reemplazar su ropa con jeans limpios y una camisa negra, se sentó en una silla cercana a la silla. Sentía que iba a tener dificultades con él. Tal vez, fue la voluntad de los destinos que me encontré con él y no con ninguno de los demás. Pensó para sí misma. Se volvió y miró el hogar de su casa. Tal vez, estaba destinado a encontrarte, joven héroe. Bueno, no te preocupes, la diosa Hestia te mantendrá a salvo. Pensó con una sonrisa amable en su rostro. A pesar de todas las cosas que lo rodeaban, Hestia no se sintió atraída por él debido a ninguna de ellas. Más bien, ella se sintió atraída por él porque, a pesar de tener todos esos artículos, bendiciones y hebras, él era naturalmente un hombre amoroso, amable y valiente que se preocupaba por la familia y los amigos. Es probable que no se despierte por un buen tiempo. Debería regresar al hogar, no me gustaría que nadie me buscara. Ella pensó, dirigiéndose al corazón de la cabaña. Se detuvo y comenzó a usar magia para escribir algunas inscripciones en el manto. Después de que terminó, miró hacia el joven. Volveré cuando despiertes. Así que, descansa y sana hasta entonces. Ella decidió hablar en voz alta, esperando que sus palabras llegaran a su mente. Ella notó un ligero cambio en su respiración y rasgos faciales, uno que sería pasado por alto incluso por la mayoría de los dioses, pero lo vio. Ella sonrió amablemente una vez más, antes de desaparecer en las llamas. Los ojos de Shirou se abrieron lentamente. Sintió dolores menores, pero eso fue todo lo que sentía. Esperaba tener una cantidad decente de dolor, pero no lo estaba, excepto por un pequeño dolor de cabeza, que probablemente se debió a lo que Shuten puso en esa calabaza. Se sentó y se encontró en una cama en una pequeña casa. Tenía ropa limpia, vestida con jeans y una camisa negra. No recordaba mucho de lo que sucedió después de tomar esa bebida, excepto por tratar de recuperar el wakizashi que recibió de Uchiwa-Kamaru. Se miró a sí mismo, notando que sus heridas se habían curado y que no tenía sangre en su cuerpo. Miró a su alrededor y notó su equipo en una mesa cercana, ordenada y organizada. Luego vio dónde estaban sus armas, colocadas en una esquina cercana, junto con su arma en un estante cerca de ellas. Alguien debe haberme encontrado y sanado, pero para sanarme hasta este punto, debe haber sido un mago capaz. Se alegró de que no tiraran nada, especialmente sus recuerdos. Si bien la mayoría no eran nada que pudiera ayudarlo en combate, significaban mucho para él. Se sorprendió de que quienquiera que lo ayudara, mostrara tanto cuidado con sus cosas, considerando que era solo un extraño.
Ahora que no estaba a punto de colapsar, podía decir que la calidad del maná le recordaba la singularidad de Okeanos. Afortunadamente, no era como Babilonia, de lo contrario podría haber muerto. Se sentía mucho más fuerte de lo normal, probablemente debido al maná de alta calidad y lo que se usaba para curarlo. Se preguntó si de alguna manera podría haber terminado en una singularidad, pero sabía que eso no era posible. Quería saber dónde estaba, pero sabía que debía estar agradecido de estar vivo. Se puso de pie y miró a través de sus cosas, colocando su bufanda de nuevo, junto con su cinturón y algunos otros artículos. No necesitaba todo, ya que solo quería mirar a su alrededor. Se volvió a poner las botas y decidió mirar afuera, antes de darse cuenta en el espejo. Dejó de respirar por un momento, notando que era más joven. No recordaba cuántos años tenía realmente, pero sabía que no tenía 18 o 19 años. Luego estaban las puntas blancas en su cabello, que no le molestaban tanto como su edad, pero todavía era un poco desorientador. Sacudió la cabeza, decidiendo que no importaba. Necesitaba un poco de aire fresco, después, vería cómo hacer algo de comida, esperemos que al dueño no le importe demasiado. Después de salir, notó que la cabaña era en realidad un poco más grande de lo que pensaba, siendo aproximadamente del tamaño de una casa de 3 habitaciones. Vio algunas puertas, pero no entró en ninguna de ellas. Pensó que, dado que la cama estaba ubicada en la habitación bastante grande, las otras puertas eran para almacenamiento. Aparentemente, esa línea de pensamiento estaba equivocada. Debe haber estado en muy mal estado si no lo hubieran puesto en una de las otras habitaciones. Respiró hondo y miró a su alrededor, notando la ubicación de la cabaña y la cerca que hacía una barrera de tamaño decente. Hablando de barreras, notó que se había establecido un campo acotado bastante poderoso e impresionante. Le recordó un poco a la frontera de Sombra, aunque ese campo acotado tenía un propósito diferente. ¿Un sirviente? O tal vez estoy en algún lugar en el pasado. Pensó para sí mismo. Era cauteloso de abandonar el campo limitado por alguna razón, por lo que se mantuvo alejado de él. Miró a su alrededor y disfrutó de la vista del bosque. Incluso podía escuchar los sonidos de los animales si se enfocaba lo suficiente. Donde quiera que esté, es obvio que el mundo está vivo, lo cual es una buena señal. Él sonrió al pensar. Después de casi morir innumerables veces, Fujimaru y él ambos, no pudo evitar estar feliz de ver un mundo vivo que no era una singularidad. Se había acostumbrado a saber cuando estaba en uno, este era definitivamente un mundo real y vivo. Decidió regresar a la cabaña después de pasar unos minutos más afuera. Sin embargo, se sintió un poco más relajado después de ver el exterior de la casa. Estaba preocupado por las bestias fantasmales que mató, esperando que no fueran la norma, pero no era como si no pudiera manejarse a sí mismo. Después de entrar y dirigirse hacia el área de cocina, que estaba bastante bien abastecida, a pesar de estar en medio de un bosque. Todo era de alta calidad, recordándole un poco a la cocina de Caldea, aunque no tan grande. Aún así, podría trabajar con eso. Se encontró ganando demasiado para una persona, considerando que estaba acostumbrado a cocinar para otros. Simplemente hizo un guiso de carne y papas por costumbre, considerando que solía hacerlo mucho. Además, no sentía que hacer nada fuera demasiado complicado. Justo cuando terminó, notó una presencia dentro de la casa. Se volvió y vio a una mujer parada en la casa. Parecía ser una mujer joven, cercana a la edad elegida de Ereshkigal e Ishtar, aunque él notó que poseía una belleza que comparó con Marta. La belleza de la mujer era gentil, cálida y tenía una sensación amorosa y amable. No era como Ishtar, Tamamo, Nerón o Medusa. Llevaba un vestido marrón con leggings negros, y tenía un hermoso cabello castaño de longitud media y fascinantes ojos rojos ardientes. Estoy en casa. Ella dijo felizmente, pero él notó que se desinflaba un poco con un suspiro. O eso quiero decir, pero probablemente todavía estés dormido. Se dijo a sí misma con un poco de exasperación. Eso es inglés, particularmente inglés americano. Así que estoy en Estados Unidos. Pensó, agradecido por ese poco de información. Se dio cuenta de que sentía un extraño calor de ella.
Luego lo notó, con una expresión de sorpresa en su rostro, antes de saludarlo con una sonrisa amable, emocionada y feliz, uno que probablemente derretiría los corazones de la mayoría de los hombres. Podía decir que ella era poderosa, recordándole a algunos de los sirvientes lanzadores más fuertes que conoció. Sin embargo, ella no era una sirvienta. Ella tampoco era humana. Podía decirlo, simplemente sintiendo el aura a su alrededor. Su forma humana era asombrosa, lo admitiría, pero no podía ocultar la divinidad de poder que se filtraba de ella. Una persona normal puede no darse cuenta, pero no era una persona normal. Se había acostumbrado al aroma de la divinidad, y el de ella era definitivamente potente. ¿Estás despierto? Me alegro, estaba empezando a pensar que nunca ibas a despertar. Ella le dijo, su voz tenía la misma calidez y amabilidad que irradiaba. Mientras hablaba, se dio cuenta de que el sentimiento que ella exudaba le recordaba a Euryale y Steno. Entonces, ella es definitivamente una diosa. Luego respondió con una pequeña sonrisa. Entonces, me salvaste la vida. Es un placer conocerte. Yo, espero que no te importe, pero pensé en hacer algo de comida. Trató de ser lo más educado que pudo, ya que no sabía con qué deidad estaba interactuando. Ella se sentía similar a los sirvientes griegos, pero él no lo sabía con certeza. La mujer inclinó la cabeza y simplemente sonrió. Oh, está bien. Después de estar dormido durante 5 días, probablemente yo también tendría hambre. Ese poco de información hizo que el ojo de Shirou se contrajera, pero logró mantenerse unido. Eso es mucho tiempo. Murmuró para sí mismo. Bueno, gracias por cuidarme durante ese tiempo. ¿Te gustaría tener algunos? Hice demasiado por costumbre. Dijo, señalando la olla de estofado en la estufa. Giró la cabeza y lo notó, pero asintió con la cabeza, manteniendo su dulce sonrisa. Después de sentarse en una mesa y comer algo de la comida, Estia lo miró con una expresión de sorpresa. La comida era deliciosa. No se habría sorprendido si los otros dioses pensaran lo mismo. Sin embargo, ella pudo haber sido parcial, ya que podía decir que él estaba pensando en sus seres queridos cuando lo hizo. Sin embargo, era un hecho objetivo, la comida era buena. ¿Para qué un mortal haga comida como esta? Me pregunto quién le enseñó. Pensó para sí misma. Ella supuso que podría haber investigado sus sueños y recuerdos, pero eso habría sido un poco demasiado, además, no estaba segura de poder hacerlo. ¿Dónde aprendiste a cocinar así, si no te importa que te pregunte? Ella decidió preguntarle. Había pasado mucho tiempo desde que conversó con un humano, por lo que fue bastante emocionante poder sentarse y hablar con él así. Ella lo vio mirarla, antes de que él se tomara un momento para pensar en una respuesta. Bueno, siempre me gustó cocinar. Supongo que al principio fui autodidacta, ya que mi madre no podía cocinar para salvar su vida. Luego sonrió, obviamente ante un recuerdo de algún tipo. Así que aprendí a cocinar. Después de eso, comencé a comprar libros de cocina. Luego, comencé a viajar por un tiempo, antes de que finalmente me detuviera en cierto lugar de trabajo, donde conocí a muchos tipos diferentes de personas con diferentes gustos y estilos de cocina. Me enseñaron mucho. Supongo que esto es solo la culminación de todas mis experiencias con personas y lugares, aunque este plato fue algo que hice bastante, así que eso puede tener un poco que ver con eso. ¿Lo hiciste para tus amigos? Ella le preguntó, interesada en lo que estaba diciendo. Hablaba como si fuera mayor de lo que parecía, lo cual era posible. Ella podía decir que su corazón y su mente eran más viejos que su cuerpo físico. Él la miró con una sonrisa triste. Lo hice. Era algo fácil de hacer y, por lo general, todos disfrutaban. Él respondió, antes de recostarse en su silla. Mi nombre es Shirou Emiya, por cierto. Estia lo miró con otra expresión de sorpresa. ¿Japonés? Realmente no parece japonés, ni tiene acento. De hecho, su inglés es perfecto. Pensó para sí misma. Es un placer conocerte, Shirou. Puedes llamarme, tía. Ella le respondió. Hizo una pausa, antes de decidir hacer más preguntas. Entonces, ¿eres de Estados Unidos? ¿No aprendiste inglés? No, soy de Japón, de un lugar llamado Fuyuki.
Conozco muchos idiomas diferentes. Esos amigos míos, les pedí que me enseñaran. Pensé que podrían disfrutar hablando en su lengua materna de vez en cuando. Dijo con una sonrisa. Eres muy amable de tu parte, Shiro Emiya. No conozco a mucha gente que requiera ese tipo de esfuerzo por sus amigos. Ella respondió, colocando los codos sobre la mesa. ¿También te enseñaron a pelear? Ella decidió preguntar, al verlo hacer una expresión de sorpresa, haciéndola reír. Me di cuenta de que eras bastante hábil cuando luchabas contra esos perros del infierno. Entonces, eso es lo que eran. Se susurró a sí mismo. Sí, supongo que podrías decir eso. Dijo con una sonrisa nerviosa mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, me llevaron a ese nivel, la primera que me enseñó a pelear, fue en realidad mi madre. Él reveló, lo que sorprendió a Estia. ¿En serio? Eso es bastante sorprendente. No conozco a muchos hombres que hayan sido enseñados por sus madres. Ella le dijo, aunque estaba pensando en los mortales, aunque tampoco muchas diosas lo hicieron. Al menos, no sin bendecirlos con el talento y el conocimiento de antemano, que no contaban. Dejó escapar una pequeña risa. Bueno, estoy seguro de que no muchos hombres en estos días admitirían haber sido golpeados por una mujer sin que eso lastime su orgullo. Para mí, bueno, no tengo ningún problema con eso. La mayor parte de mi vida he estado rodeado de mujeres fuertes. Sin embargo, siempre estaré agradecido por lo que me enseñaron. Especialmente mi mamá. Eso no quiere decir que fuera una mala madre, solo quería que yo pudiera protegerme a mí misma y a los demás. Era algo sobre lo que ella era inflexible. De hecho, esa pistola de allí es en realidad suya. Él le reveló. Si bien soy competente con eso, en realidad no he usado esa pistola. Simplemente, me recuerda a ella, supongo. Él sonrió. Estia tuvo que admitir que disfrutaba viendo las sonrisas que tenía cuando recordaba a aquellos que cuidaba. Ella podía decir que él tampoco estaba mintiendo sobre nada de lo que dijo. Estaba siendo sincero con ella y no había dicho una sola mentira. ¿Podrías ver siempre más allá de la niebla? ¿O fue algo que aprendiste? Fue aquí que Estia estaba un poco preocupada. Shiro solo la miró con una expresión extraña. Lo siento, la niebla. Me temo, no entiendo. Él le reveló, sin entender por qué no lo sabía. Entonces, nació con la capacidad de ver más allá. Algo anda mal aquí. La niebla es lo que separa lo sobrenatural de, bueno, lo mundano. La niebla no permite que la gente normal vea lo que nosotros vemos. Esos perros del infierno, bueno, una persona normal no los habría visto como tú. De hecho, poder matarlos como lo hiciste fue algo completamente diferente. Una persona normal no debería ser capaz de hacer eso. Ella explicó. ¿Una persona normal podría verte? Preguntó, haciendo que Estia se quedara quieta por un momento, antes de que ella torciera la cabeza hacia un lado. Él le dio una pequeña sonrisa. Tu forma es perfecta, pero mi sentido del olfato siempre se ha intensificado. He estado cerca de la divinidad antes, y definitivamente tienes el aroma de la divinidad. Entonces, ¿sabes que era una diosa desde que me viste? Ella le preguntó, un poco impresionada por el hecho de que él lo supiera. Ella luego le sonrió. ¿Qué eres, Shiro? No eres un semidios, ni ningún otro tipo de inmortal. Eres un humano, pero puedo sentir las bendiciones de otras divinidades. Luego están los extraños circuitos en tu cuerpo. Ninguna otra persona tiene esos. Sé que te ayudan a hacer circular la energía mágica, y los artículos que tienes, todos son especiales para ti, pero también tienen bendiciones. Eres hábil en combate, luego está tu corazón y tu mente. Son más viejos que tu cuerpo físico. Ella preguntó, sorprendida de que él pareciera un poco sorprendido por sus palabras. ¿Semidios? ¿Inmortal? Mis circuitos mágicos son extraños. No entiendo. No ha habido semidioses durante mucho tiempo, y mucho menos dioses. Quiero decir, claro, el maná es potente aquí, y luego estás tú, pero pensé que eras una diosa que no se fue y logró permanecer en este territorio. En cuanto a mí, bueno, no debería tener ninguna divinidad en mí, y mucho menos bendiciones. Al menos, no creo que debería.
he interactuado con la divinidad, pero ese fue un caso muy aislado y especial. Esto es la Tierra, ¿verdad? Quiero decir, no lo entiendo. Dijo, llevándose las manos a la cabeza. Estia levantó las manos, antes de decidir ponerse de pie y caminar junto a él. Shirou, los dioses nunca se fueron. Esto es la Tierra, pero lo que estás diciendo es extraño. Si pudieras ver a través de la niebla, entonces probablemente habrías conocido a un semidios en algún momento. Los monstruos se sienten atraídos por su divinidad. Ella le dijo lenta y tranquilamente. Ella colocó una mano sobre su hombro, usando sus poderes para tratar de calmarlo. Cuando lo hizo, pudo sentir la confusión y la confusión que él estaba sintiendo. Mi verdadero nombre es Estia. Los dioses griegos se mudaron a América después de Grecia, nuestro poder es más estable aquí. Circuitos mágicos, no he visto nada como ellos. Ella hizo una pausa, antes de arrodillarse y agarrar sus manos. ¿De dónde eres, Shirou? No quiero hacerte ningún daño, de hecho, es por eso que te traje aquí. Quería mantenerte a salvo, debido a la divinidad que sentí de ti. Entonces, puedes decirme, Shirou. Ella le dijo, mirándolo a los ojos. Ella notó que sus ojos marrones dorados irradiaban una calidez que no había notado antes. Me desperté en el bosque después de una explosión. Yo era parte de una organización llamada Caldea. Soy un mago, alguien que puede usar magos. Después de un evento en mi ciudad natal, viajé ayudando a la gente donde pude, hasta que escuché sobre Caldea. Solicité allí, solo para asegurarme de que lo que estaba sucediendo allí no se usara para dañar a inocentes. Hubo un accidente, o sabotaje, seguido de caldeas, un código místico que simulaba el futuro del mundo, predijo que la Tierra no tenía futuro. Después de eso, la mayoría de los magos destinados a corregir estos problemas, fueron asesinados o heridos, a excepción de 4 personas. Mis amigos, Machi Ritsuka Fujimaru, la directora, Olga Mariani Muspere, y yo. Todo esto es realmente solo simplificación, pero entiendes el punto. Había singularidades que teníamos que arreglar, porque todo era un plan retorcido. Viajamos a cada singularidad, un punto diferente en la historia para cada una, y corregimos el flujo del tiempo. Nos encontramos con espíritus heroicos, héroes del pasado y del futuro, que fueron convocados a estas singularidades o fueron la causa de ellas. Esos eran mis amigos, y probablemente de dónde vino esa divinidad. No fue fácil y apenas sobrevivimos la mayoría de las veces, incluso con la ayuda de espíritus heroicos, pero lo logramos. Salvamos la Tierra, al menos, eso es lo que pensábamos. Estia escuchó atentamente, cada vez más fascinada con su historia. Lo que él estaba diciendo, por lo que ella entendía, era muy diferente de lo que ella sabía. Después de una singularidad en Salem, Massachusetts, algo sucedió después de que todos los espíritus heroicos abandonaron Caldea y solo éramos nosotros los humanos. Fuimos atacados por un enemigo desconocido, y a pesar de hacer lo que pudimos, nos sentimos abrumados. Escolté a quien pude a un vehículo y empujé a Fujimaru, antes de lanzar un último ataque para ganar tiempo. No estoy seguro de lo que sucedió, pero ocurrió una explosión. Recuerdo que me tragaron en él, sintiendo que me estaba cayendo, luego me desperté en el bosque. Finalmente terminó, respirando hondo para tratar de calmarse después. Mi mejor conjetura es que este es un mundo paralelo. ¿Cómo terminé aquí sin la segunda magia verdadera? No lo sé. Eso llamó la atención de Estia. ¿Mundos paralelos? Ella oyó hablar de tales teorías, pero nunca fueron probadas. Aunque, por lo que escuchó y vio, era cierto. No sabía cómo ni por qué, pero claramente no era de allí. Sin embargo, no tenía un camino a casa, lo que significa que estaba atrapado allí. No tener hogar, ni amigos, ni familia, ni siquiera podía empezar a imaginarlo. Sin embargo, esto explica por qué se siente tan familiar, pero desconocido. Debe haber conocido otras divinidades, así como divinidades griegas. Ha cambiado y ni siquiera lo sabe. Pensó con tristeza. Sin embargo, se hizo una promesa a sí misma. Ella se volvió decidida una vez más. Si está atrapado aquí, entonces lo ayudaré. No dejaré que caiga en la desesperación. Pensó para sí misma. Te creo, Shirou.
Realmente lo hago, y te prometo que te ayudaré. Ella le dijo, poniendo una sonrisa feliz en su rostro. Creo que fue el destino lo que nos llevó el uno al otro. Entonces, no tienes que preocuparte. No estarás solo aquí. Ella le dijo, haciendo que Shirou abriera mucho los ojos ante sus palabras. Pensó en todo lo que le sucedió, antes de darse cuenta, salvó a aquellos que le importaban. Su madre falleció antes de que él se fuera a Caldea. La mayoría de sus amigos eran magos o asesinos. Los que no lo fueron tuvieron sus propias vidas. Si bien deseaba ayudar a Fujimaru, no podía regresar. Lo mejor que podía esperar era que de alguna manera lo encontraran y lo recuperaran. Incluso eso era una posibilidad remota. Entonces, realmente, ¿qué quedaba por hacer? Estaba en un mundo nuevo, donde todo era diferente. Frente a él estaba la diosa griega Hestia, que prometía ayudarlo y le decía que no estaría solo. Había monstruos en el mundo y quién sabe qué más. Pensó. No importa dónde esté, soy una Emiya. Eso significa que salvo a la gente. Pensó, antes de recuperar su determinación. Entiendo, diosa Hestia, te agradezco tu ayuda. Él le dijo, pero ella inmediatamente cambió su expresión, luciendo un poco enojada. Solo Hestia está bien, Shirou. No empieces a tratarme de manera diferente. De ahora en adelante, estamos juntos en esto. ¿De acuerdo? Shirou la miró, mirando sus ardientes ojos rojos. No pudo evitar encontrarlos hermosos, pero logró asentir con la cabeza a sus palabras. Sin embargo, desconocido para él, pero Hestia vio algo cuando lo miró a los ojos. Ella no tenía la intención de hacerlo, pero en el momento en que lo miró a los ojos, miró su alma. Lo que vio, la sorprendió más allá de lo creíble. Vio todo un mundo, uno con un cielo nocturno y nieve cayendo. Hay pétalos de rosa, mariposas púrpuras, pequeñas jaulas suspendidas en mangos de espadas y algunos otros objetos. Sin embargo, esos no fueron lo que llamó su atención, parecían ser simplemente reflejos o elementos asociados con cosas importantes. Lo que realmente llamó su atención fueron las espadas, lanzas, escudos y la otra gran variedad de armas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Se dio cuenta de que muchas de las armas le resultaban familiares, pero eran muy diferentes de lo que sabía. Podía sentir los lazos y recuerdos que tenía en cada uno de los que veía. Uno que realmente se sintió familiar, fue Tauropolos, un arco que fue bendecido por Artemisa y Apolo. Luego se dio cuenta de que Shirou era mucho más especial de lo que nunca se había dado cuenta. Tenía un mundo interno, con infinitas armas legendarias, cada una de las cuales tenía la sensación de que sabía cómo usar. Cada uno era especial y algunos incluso tenían divinidad. Específicamente algunas lanzas rojas de púas, una guadaña púrpura con una cadena, y múltiples katanas y espadas. Hefesto nunca debe aprender sobre esto. Pensó para sí misma. Antes de que ella regresara al momento en que entró en su alma. Sin perder el ritmo, ella simplemente sonrió mientras Shirou asintió. Shirou, no tienes idea de lo especial que eres, ¿verdad? Shirou se quedó en la cabaña de Hestia durante meses, a menudo conversando con Hestia y pasando tiempo con la diosa, contando historias y otras cosas, como mostrar algunos talentos que aprendió. A menudo cazaba en el bosque, matando monstruos que aparecían y guiando a los excursionistas perdidos de regreso a su rastro. Hestia reveló que estaba en las montañas rocosas, en un bosque en una montaña. Estaban en un área bastante remota, por lo que nadie tropezaría con la cabaña por accidente, especialmente la niebla y los campos delimitados establecidos. Disfrutó su tiempo allí, especialmente cuando la vio sonreír y reír cuando le contó historias. Su tiempo en Caldea a menudo también tenía sus momentos divertidos, después de todo. Le gustaba escuchar sobre su tiempo con las personas y los héroes que recordaba, así como escuchar sobre las tierras que viajó. Ella también se sorprendió de las diferencias en la historia, con Shirou sorprendida de manera similar. Se entristeció al escuchar sobre Medusa y sus hermanas, como lo estaba cuando lo escuchó por primera vez. Se había acercado a las hermanas Gorgonas, por lo que no ayudó que su destino siguiera siendo el mismo.
No se sorprendió al saber que la mayoría de los dioses todavía eran niños maníacos del ego con gran poder, aunque tenía la esperanza de que estaba equivocado al respecto de alguna manera. Hestia le había mostrado que no todos los dioses eran horribles, así que si alguna vez se encontraba con otro, les daría una oportunidad, pero quería golpear a Poseidón en la cara al menos una vez. Tal vez algunos otros, pero principalmente él. Deseaba ver a algunas de las personas que recordaba, pero tenía un poco de miedo de su cambio de personalidad. En particular, Circe y Medea. Cuando se enteró de cómo estaban aquí, desconfió de conocerlos. También era cauteloso acerca de conocer a Artemisa, considerando que Orión no era el mismo en este mundo. Sin embargo, él descubriría esto de la manera difícil. Hestia le había dado un amuleto protector que ocultaría su aroma y divinidades. Ella se lo había dado, en caso de que deseara visitar ciudades y pueblos. Lo cual hizo, porque quería tratar de ayudar a los que podía. Sin embargo, los dos a menudo iban juntos cuando ella tenía tiempo. Por extraño que parezca, descubrió que Hestia era una diosa bastante astuta. Ella había logrado pasar una cantidad decente de tiempo con él, a pesar de la necesidad de mantener las apariciones en el Olimpo. Nadie había preguntado por ella o a dónde iba. Fue una existencia bastante pacífica por un tiempo, uno que Shirou encontró agradable. No había usado su rifle ni nada en un tiempo, prefiriendo usar su arco y algunas espadas que trazó. No quería llamar la atención sobre sí mismo o Hestia. Sin embargo, continuó usando la bufanda de Ereshkigal, ya que era bastante importante para él. Había comenzado a usar la chaqueta que usaba en Babilonia, ya que descubrió que iba con su bufanda, además de ser un recordatorio de Fujimaru. Hubo momentos en que él se preguntaba qué estaba haciendo, pero sabía que tenía amigos capaces con ella. Shirou viajaba a menudo después de que, finalmente decidió abandonar la montaña después de algunos meses. Principalmente, cuando Hestia tuvo que estar fuera por largos periodos de tiempo. Afortunadamente para él, Hestia le había dado un regalo, bueno, en realidad algunos regalos, pero el principal lo ayudó a viajar. Era una motocicleta negra y roja, uno que no necesitaba gasolina. Más bien, funcionaba con energía mágica, lo cual era increíble. Ni siquiera sabía que tal cosa existía, pero supuestamente, Hestia solo le pidió a alguien que lo hiciera por ella y eso fue todo. Todavía estaba sorprendido de que ella pudiera hacer eso a veces. Especialmente cuando ella pudo conseguirle papeles para su identidad, lo que ayudó inmensamente. Decidió visitar uno de los grandes bosques un día, el Bosque Nacional Cherokee si recordaba correctamente, particularmente cuando olía el aroma de algo extraño. No estaba exactamente interesado en estar en el dominio de Artemisa, especialmente con la puesta de sol, pero el olor lo preocupaba. Shirou se aventuró fuera del camino principal, siguió el olor y las huellas de lo que estaba siguiendo. A diferencia de otros, nunca vio ni sintió la niebla, por lo que nunca supo cuándo pasó las barreras, hasta que sintió un cambio en el aire. Que fue exactamente lo que sucedió cuando estaba en lo profundo del bosque. El aroma se espesó, aunque recogió más olores, así como el olor a sangre. Se dio cuenta de que los otros olores eran humanos, o bueno, en su mayoría humanos. Estaba teniendo dificultades para diferenciar a los humanos de los humanos especiales. Necesitaba estar más cerca para contarlo realmente. Sin embargo, el hecho de que hubiera algo similar a los humanos y la sangre nunca fue una buena señal. Rastrea. Activó sus circuitos mágicos y llamó a su arco negro. Rápidamente corrió a través del bosque, y finalmente decidió saltar sobre las ramas de los árboles como Atalanta le había enseñado. Por supuesto, él no era tan bueno como ella. Ocasionalmente se caía después de que una rama de árbol se rompiera, por lo que no era algo que hiciera tan a menudo. Sin embargo, esto fue una emergencia. Este mundo era diferente de lo que conocía, pero todavía sentía la necesidad de salvar a otros. Hestia le advirtió que no se destacara demasiado, pero algunas cosas superaban su propia seguridad personal. Como la seguridad de los inocentes. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pensó para sí mismo. Todavía tenía el encanto de Hestia que lo escondía, así que realmente, no era gran cosa. Sus ojos finalmente vieron lo que estaba rastreando, que era un grupo de 10 chicas jóvenes vestidas de plata, cada una olía a naturaleza.
Todos estaban en mal estado, aunque algunos lograron estar todavía en ese estado para luchar. Los otros morirán si no reciben atención médica. Notó una gran flecha que luego apareció a la vista y casi atravesó a las jóvenes, sin embargo, lograron esquivar en el último segundo. Sin pensarlo dos veces, Shirou levantó su arco y clavó una flecha, disparando una flecha con energía mágica directamente hacia el atacante oculto. No podía decir quién o qué era, pero no era un humano, lo sabía mucho. Era demasiado grande, aunque podía decir que era una especie de cazador. Las chicas no aguantarían mucho más, así que no importaba, incluso si parecían ser cazadoras capaces. No eran humanos normales, así que tenía la esperanza de que estuvieran bien. En el momento en que su flecha explotó, vio una mirada de sorpresa en los rostros de las cazadoras. Por supuesto, entendió, su rango era bastante largo. Archer podía disparar hasta 4 kilómetros, mientras que Shirou solo podía manejar 2 en este momento. Tal vez si usaba runas y magos, podría aumentar eso a 3, pero estaba bien donde estaba. Estaba un poco menos de 2 kilómetros en este momento, por lo que confiaba en alcanzar su marca. Luego continuó, disparando múltiples tiros y viendo explotar la flecha que estaba golpeando. Sabía que el enemigo aún no se había movido. Justo cuando estaba a punto de proyectar un fantasma noble de bajo rango, la rama debajo de su pie se rompió y lo hizo caer. Sin embargo, justo cuando lo hizo, una gran flecha golpeó donde habría estado, haciendo que sus ojos se abrieran. Parece que tendré que esforzarme más, pensó, antes de aterrizar sobre sus pies. Todavía tenía algunas bolsas en su cinturón, en caso de que necesitara un método diferente de ataque. No quería pelear de cerca, pero pensaba que necesitaba hacerlo. Quienquiera que fuera este oponente, no estaban al nivel de alguien con quien pudiera luchar a medias. Lo colocó detrás de un árbol, antes de respirar profundamente. Soy el hueso de mi espada. Podía sentir que todos sus circuitos comenzaban a despertar. Con cada uno, recordó un momento de su entrenamiento. Recordó haber entrenado su combate cuerpo a cuerpo con el más poderoso de los sirvientes heroicos, aprender tiro con arco con arqueros legendarios, perfeccionar su mago con lanzadores que podían avergonzar a cualquiera en la era moderna. Aprendió muchas cosas durante su tiempo en Caldea, y las pondría en práctica. No defraudaré a ninguno de ustedes, pensó para sí mismo, antes de moverse del árbol justo cuando una flecha atravesó el tronco. Llegó otra flecha, pero fue fácilmente esquivada. Más y más fueron disparados, sin embargo, Shirou simplemente los atravesó, antes de disparar flechas propias. Aquellos que predecían dónde estaría, fueron derribados primero. No permitiría que alguien lo superara aquí. Había entrenado demasiado duro y con demasiada gente para permitir que tal cosa pasara. Levantó su arco y lanzó una flecha, dejándola caer al borde del camino. Análisis completo, proyección lista. 2 espadas aparecieron en sus manos, una negra y otra blanca. Eran las espadas casadas, Kanzo y Bakuya, el arma preferida de su yo futuro. Cada flecha que se adelantó fue cortada y detenida. Las runas de sus botas se activaron, lo que le hizo estallar hacia adelante con mayor velocidad. Se dio cuenta de que cada flecha golpeaba más fuerte y con más precisión, sin embargo, no importaba. Las espadas se sostendrían, incluso si no lo hacían, tenía más listo. Vio al grupo de chicas notarlo, finalmente. Podía ver la conmoción evidente en sus ojos, así como un poco de desprecio, aunque también notó miedo presente en sus ojos. No se detuvo en eso, de todos modos no era asunto suyo. Solo necesitaba asegurarse de que no murieran. Continuó hacia adelante, antes de comenzar el proceso de su proyección una vez más. Justo cuando los alcanzó, la proyección se completó, extendió la mano y se formaron grandes cuchillas frente a él. No eran demasiado grandes, pero ofrecían suficiente cobertura para proteger a las chicas de cualquier flecha perdida. Tenía que admitir que Gilgamesh tenía una gran cantidad de armas que no eran manejables para la gente normal. Habría sido impresionante si no tuviera una aversión natural por su forma de archer. Al menos su forma de caster no era tan mala, pensó para sí mismo, antes de volverse hacia las chicas del grupo. No sé qué está pasando, pero si te quedas más tiempo, esas heridas terminarán siendo tu muerte.
Sostendré esto y te daré tiempo para escapar. Dijo simplemente, antes de volverse hacia adelante nuevamente. Sabía que las espadas no resistirían la fuerza de esas flechas, especialmente con ellas llegando aún más rápido y más fuerte que antes. Metió la mano en su chaqueta y sacó unos guantes. Estaban imbuidos de magos y runas, por lo que le darían una ventaja, por si acaso. Luego se mordió el labio, haciéndolo sangrar, antes de tomar la sangre y escribir una pequeña runa en su sien. «Kenaz», susurró, antes de meter la mano en una de las bolsas y sacar una pequeña gema azul. Usó Bakuya para inscribir una runa en él. «Mantén esto en el que está a cargo, cuando te vayas, permanece unido. Te protegerá». Luego arrojó las piedras a una de las chicas, Tiwas. En el momento en que una de las chicas lo atrapó, se formó una barrera a su alrededor. Sus ojos se abrieron, dándose cuenta de que el que estaba frente a ellos debía haber sido un mago, o incluso un semidios, aunque realmente no se sentía como uno, ni olía como uno. Una de las chicas, presumiblemente el líder, dio un paso adelante. «No necesitábamos su ayuda, pero gracias. Mi nombre es Mia, una de las cazadoras de Artemisa». Ella reveló, antes de mirarlo a los ojos. «Ten cuidado, ese monstruo es Orión. Todavía somos cazadoras jóvenes, así que no pudimos hacer mucho, pero lo prometo, volveré con ayuda». En el momento en que reveló quién estaba luchando contra él, los ojos de Shirou se abrieron y su sangre se enfrió. «Orión». Una mirada triste apareció en su rostro. «¿Qué podría haberte poseído para hacer tal cosa, Orión?». Sacudió la cabeza, antes de mirar hacia Mia. Estia dijo que la mayoría de las cazadoras odiaban a los hombres, pero sí dijo que eran jóvenes, así que tal vez aún no se han convertido en odiadores de hombres. Tenía el pelo rubio con reflejos verdes, y parecía estar en su adolescencia media o tardía. Su apariencia general le recordaba a Talante, sin los rasgos animales. Ofreció una sonrisa sincera. «No, gracias necesarias. Si quieres agradecerme, sal de aquí vivo y atiende a tus heridos. Eso será suficiente. Ahora, vete, tengo esto». Él le dijo, sin saberlo, imitando las palabras que le diría a Ritsuka de vez en cuando. Las chicas luego reunieron a sus camaradas y comenzaron a adentrarse en el bosque, aunque no se movían demasiado rápido, ya que todas estaban bastante golpeadas. Sin embargo, cuando Shirou se volvió hacia adelante, no se dio cuenta de que Mia se dio la vuelta y lo miró una vez más. Era sincero con sus palabras y su sonrisa coincidía con esa sinceridad. Él era fuerte y ella sabía que era fuerte. Solo por la mirada en sus ojos y la forma en que estaba, ella podía decir que era un héroe. Ella deseaba saber más sobre él, aunque solo fuera para agradecerle más tarde, si sobrevivía. Pero, su primera prioridad eran los otros cazadores. Ella se negó a permitirles morir, especialmente porque todavía eran jóvenes y ella era la líder de esta cacería. No habían planeado encontrarse con Orión aquí, pero ella sabía que, sin la apariencia del extraño hombre, probablemente habrían sido brutalmente asesinados. Necesitaría conseguir refuerzos y regresar con prisa para salvar al joven. Con suerte, ella sería lo suficientemente rápida, de lo contrario, Orión escaparía y su salvador moriría. Eso no era algo que ella estuviera dispuesta a dejar que sucediera. Las chicas luego aceleraron su paso en el momento en que escucharon que el acero se rompía. En el momento en que las espadas se rompieron, Shirou desmaterializó todo lo demás, antes de cargar hacia adelante y deslizar flechas. Sin embargo, se sorprendió cuando las flechas se detuvieron. Sabía que Orión sabía que sus espadas estaban agrietadas. Por supuesto, sabía que Orión no tenía ni idea de su magia. Sus pensamientos se interrumpieron cuando una voz profunda gritó. «Me sorprendió tu talento en el arco. Había pensado que eras un semidios, o tal vez incluso uno de sus cazadores, pero ahora veo que no eres más que un humano. Lo admito, estoy impresionado. Sin embargo, debo decirte que te hagas a un lado y ceses tus tontas acciones humanas». Shirou vio a Orión salir de las sombras de los árboles, viendo a un hombre musculoso y guapo de casi 10 pies de altura con cabello oscuro. Sus ojos eran mecánicos, parecían gafas de visión nocturna, y su ropa se parecía a un cazador anticuado.
En el momento en que Shirou miró su arco, sintió un dolor agudo, antes de sacudirlo. Vio muchas imágenes de muerte, de muchas cazadoras y animales. Vio muchas cosas, pero el arco se forjó después de su tiempo con Artemisa, por lo que no vio que lo hizo ser como era. Sin embargo, lo que vio fue suficiente para hacer que la sangre de Shirou hirviera. Me temo que no puedo hacer eso. Vas a matar a esas chicas, a pesar del hecho de que tu pelea no es con ellas. No sé qué te hizo ser así, pero no puedo dejar que esto se mantenga. Dijo con voz tranquila. Debo corregir esto, para mis amigos, Artemisa y Orión. No permitiré que manches su memoria. Escuchó a Orión burlarse. Esas chicas son las cazadoras de Artemisa, como tales, son parte de esto. No sé qué interés tienes en esto, porque tú, un humano, intentarías luchar contra mí. Pero, si tengo que matarte para llegar a ellos, entonces muy bien. Pero, dime una cosa. Le dijo, levantando un dedo mientras lo hacía. Los ojos de Shirou se entrecerraron. ¿Estás haciendo esto porque tienes una relación con un dios? ¿O tal vez sientes algo por uno de ellos? Ningún humano en su sano juicio se enfrentaría a un gigante, y mucho menos a cualquier otro monstruo o criatura mágica. Quiero decir, ¿no te preguntaste por qué estoy aquí sin inmutarme por tus ataques? Es porque un humano no puede matarme. Los humanos no son lo suficientemente dignos como para ser dañados por la mayoría de las armas de los seres divinos. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Debes saber, morirás aquí. Entonces, dime. Le dijo con genuina curiosidad. Shirou solo dejó escapar un suspiro. Soy amigo de una diosa, sí. Sin embargo, esa amistad no es lo que decidió esto. Tal vez, no estoy en mi sano juicio. No lo sabría. Sin embargo, intervine, porque esas chicas necesitaban ser salvadas. Ni más ni menos. Incluso si muero aquí, si incluso uno de ellos puede salvarse, entonces moriré con una sonrisa en mi rostro. Sus palabras tomaron al gigante desprevenido. Luego comenzó a reír. Era una risa que era degradante, uno que pensaba que toda la idea era absurda. Shirou lo había escuchado muchas veces. Sin embargo, no le importaba. Esta cosa no sabía por lo que Shirou había pasado. No sabía acerca de aquellos a quienes salvó y aquellos a quienes amaba. Tal vez estaba loco, pero no importaba. Lucharía y perseguiría ese sueño, el sueño incumplido del hombre que lo había salvado hace tanto tiempo. Su madre le habló de él y él admiraba esos objetivos. Un héroe de la justicia, eso era lo que ese hombre deseaba ser. El sueño que salvó a su madre, el sueño que lo salvó a él. Sería un héroe de la justicia, si eso significaba que podía hacer por los demás, lo que se había hecho por su madre y por él. La sonrisa que vio en el rostro de su madre cuando habló del momento en que la encontró y la salvó, esa sonrisa era lo que quería hacer en las caras de los demás. Si pudiera hacer sonreír a otros en sus momentos más oscuros, eso sería suficiente. Su madre no era una persona que mostrara emoción, pero cuando lo hacía, siempre era una vista hermosa. Esas sonrisas y momentos de felicidad solo eran posibles porque había alguien que deseaba ser un héroe. Tal vez lo estaba haciendo mal, tal vez no era tan heroico, tal vez no era lo suficientemente fuerte, pero no importaba. Incluso en un mundo donde existían dioses tan amables como Hestia, todavía había sufrimiento y aquellos que necesitaban ser salvados. Debido a eso, se esforzaría por ser el héroe de la justicia que el mundo necesitaba. ¿Arriesgarías tu vida para salvar a otros? ¡Qué ridículo! Eres un tonto. Lo que sea que desees lograr morirá aquí, humano. Rastrearé a esas cazadoras y las mataré, así que debes saber que lo que estás haciendo no es más que un error. Shirou sintió que sus manos apretaban las espadas con más fuerza. Muy bien, gigante. He escuchado esas palabras antes, y al igual que entonces, no vacilaré en mis creencias. Salvar a esas chicas, nunca será un error. Le dijo, dejando caer las espadas en sus manos. Sin embargo, hay una cosa que debo hacer, un mal que debe ser corregido. Oh, ¿y qué es eso? Dijo el gigante con una sonrisa en su rostro, obviamente mirando hacia abajo a Shirou. Has sido corrompido por el odio y la venganza, como tal, debo detenerte aquí. Esa es mi obligación como amigo. No sé qué te pasó, pero has perdido el rumbo.
Entonces, te detendré, por los recuerdos de los dos a los que llamé mis amigos. Levantó la mano en el aire, antes de que una explosión de energía mágica brotara de ella. Los ojos del gigante se entrecerraron, antes de que rápidamente levantara su arco mientras apuntaba una flecha, con la intención de derribar a Shirou. Soy el hueso de mi espada. Una ominosa lanza roja sangre apareció en la mano de Shirou, antes de que otra apareciera en su mano. Las puntas de lanza son tan largas como una espada corta. Antes de que pudiera disparar su flecha, ambas puntas de lanza se adelantaron haciendo que el gigante se moviera hábilmente fuera del camino, mientras usaba su arco para empujar una de las lanzas lejos de él. Por alguna razón, sintió que esas lanzas tenían la capacidad de dañarlo, incluso si era un humano que las empuñaba. TCH. Luego saltó hacia atrás con su fuerza, disparando una flecha mientras lo hacía. Sin embargo, Shirou simplemente giró una de las lanzas y desvió el golpe. Necesito ponerlo en la posición correcta. Tengo una idea. Shirou pensó para sí mismo. El acero es mi cuerpo y el fuego mi sangre. El gigante frunció el ceño, preguntándose qué estaba haciendo el humano. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar, ya que Shirou estalló hacia adelante con una velocidad mucho más rápida que antes, extendiendo la lanza permitiendo que la lanza se deslizara hacia adelante en su mano agarrando el borde del mango. Esto fue seguido por balancear la segunda lanza hacia un lado, cortando hacia donde Orión aterrizaría. Rápidamente sacó su cuchillo de caza y usó su arco para bloquear el ataque. Admitiría que el humano era mucho más fuerte de lo que pensaba, así como mucho más rápido. Era más rápido que la mayoría de los semidioses, si estaba siendo honesto. Incluso las huelgas tenían un peso genuino para ellos. Quienquiera que fuera, Orión no se contuvo. No podía, de lo contrario Artemisa llegaría con sus cazadoras y no confiaba en ese enfrentamiento. Entonces, mataría al humano y escaparía. He resistido más de 1000 cuchillas. Otro canto extraño. Era como si el humano estuviera recitando un poema de algún tipo. Dejó escapar un gruñido, antes de atacarse a sí mismo. Con furiosos golpes tanto de su arco como de su cuchillo, los ojos del humano se entrecerraron, antes de girar las lanzas y detener o esquivar los golpes. Huelgas que no deberían poder ser esquivadas. Sin embargo, el humano hizo precisamente eso. Sin embargo, Orión podía decir que lo que bloqueó estaba llegando a él. Podía seguir el ritmo por ahora, pero se cansaba. Forjado en la batalla, me esfuerzo por seguir adelante. Llegó la siguiente línea, aunque ahora Orión podía sentir la magia en las palabras, sin embargo, no estaba preocupado. Como Shirou finalmente cometió un error. Disminuyó la velocidad solo ligeramente, pero fue suficiente para que una flecha golpeara su muslo. Sin embargo, Shirou no reaccionó, solo continuó atacando y defendiendo. Sin embargo, incluso él sabía que no era Skatach. No pudo mantener este nivel de combate por mucho más tiempo. Un desliz más, el cuchillo le cortó el brazo y parte de su pecho. Sin embargo, Shirou usó ese ataque para golpear a Orión, apuñalando al gigante en la pierna. Orión no estaba preocupado, al menos, no hasta que la herida no sanó. Con una patada rápida, Orión golpeó el estómago de Shirou, sin embargo, Shirou logró bloquear el ataque con sus lanzas. El golpe empujó a Shirou hacia atrás hasta que golpeó un árbol, donde más flechas comenzaron a llover sobre él. Shirou rápidamente usó sus lanzas para alejar los ataques, aunque algunas flechas golpearon sus brazos, hombro izquierdo, pierna derecha y una golpeó su pecho. Resistí el dolor para crear armas, superando los límites. Podía sentir que su cuerpo comenzaba a crujir bajo la presión continua que estaba ejerciendo sobre él, pero no podía parar. En lugar de detenerse, empujó más lejos. Incluso con sus heridas, no disminuiría más la velocidad. Esquivó y detuvo las flechas, antes de que Orión le cortara el cuello. Shirou dio un paso atrás y balanceó una de sus lanzas al mismo tiempo, ambos hombres golpearon al otro. Orión fue cortado en el pecho, Shirou en el lado izquierdo de su cara. No me arrepiento, este es el único camino. Pasó por una línea más, antes de saltar hacia atrás con todas sus fuerzas. Mi cuerpo siempre será. Los ojos de Orión se llenaron de rabia por haber sido golpeado 2 veces, nada menos que por un humano.
No, es hora de terminar con esto. Pensó, antes de usar cada onza de su fuerza, para cargar hacia adelante con su cuchillo. Bajó el cuchillo hacia la cabeza de Shirou, mucho más rápido que cualquier ataque que haya hecho anteriormente. La cuchilla ilimitada funciona. Pero ya era demasiado tarde. Una luz explotó del pecho de Shirou, un anillo de llamas se extendió desde su cuerpo y envolvió toda el área. Todo esto cegó a Orión y lo hizo retroceder e intentar protegerse de cualquier ataque. Sin embargo, no sintió nada. Luego miró a su alrededor, dándose cuenta de que ya no estaba en el bosque. De hecho, no podía sentir su conexión con el mundo como lo hacía anteriormente. Esta tierra de cuchillas era diferente a todo lo que había visto. Había armas de todo tipo, sin mencionar muchos tipos diferentes de arcos. Desconfiaba de la luna, así como de los muchos artículos diferentes dispersos por todas partes. Sin embargo, no podía concentrarse en eso ahora, necesitaba matar al humano ahora. De lo contrario, sería atrapado, y no iba a permitir eso. Sin embargo, lo que no sabía era que Shirou contaba con la ligera ruptura de concentración de Orión. Apuñalar y perforar, Orión se volvió y vio a Shirou empujando la lanza en su mano izquierda hacia adelante, golpeándolo en el pecho. Sin embargo, no sintió que penetrara en su cuerpo, sin embargo, su cuerpo fue inmediatamente sacado del suelo y en el aire, sus brazos y piernas restringidos por la energía roja empuje y taladro. No importaba lo que intentara, no podía moverse. Incluso con todo lo que intentó, solo pudo luchar un poco. Sin embargo, sabía que esto no duraría mucho. Lo que no sabía era que no necesitaba aguantar mucho tiempo. Miró a Shirou y lo vio sosteniendo la segunda lanza como una jabalina. La lanza irradiaba una energía roja, girando alrededor de la punta de lanza como un ciclón. Había engullido toda la lanza, haciendo que los ojos de Orión se abrieran. La firma de la lanza fue una que reconoció. Era uno de Irlanda. Si era lo que él pensaba que era, entonces, espera. Shirou, sin embargo, había reunido la energía mágica requerida, que era mucha. Luego dio un paso adelante, alternativa Gaevolt. Soltó la lanza, causando que una onda de choque de energía explotara de ella. La lanza voló rápido, causando múltiples explosiones, antes de finalmente golpear a Orión en el corazón. La energía viajó hacia el cielo, antes de que Orión y la lanza explotaran. El brazo de Shirou ahora estaba roto y estaba herido, sin embargo, tenía la sensación de que no podía regresar con las manos vacías. Rápidamente agarró la guadaña púrpura que apareció a su lado, justo cuando un Limited Blade Work se desactivó. Shirou estaba inclinado hacia adelante sobre la guadaña. Su sangre goteando de sus heridas y su brazo colgando flácido a su lado. Cojeó hacia adelante, dirigiéndose hacia el área que sabía que era el cuerpo de Orión. Tenía una última cosa que tenía que hacer. Cuando lo alcanzó, vio a Orión tendido en el suelo. Un agujero gigante en su pecho y su cuerpo casi se hizo trizas. Shirou no sabía si estaba muerto o no, pero no iba a correr el riesgo. Reunió la fuerza que le quedaba, levantando la guadaña en el aire y bajándola sobre el cuello del gigante, cortándole la cabeza por completo. Justo después, el arma se disipó. Con Arpe, sé que estás muerto. Con suerte, puedes descansar ahora. Me pregunto, ¿fue mi Orión tan fuerte como tú? Sacudió la cabeza. No, tengo la sensación de que era mucho más fuerte que tú, pero aún así, habría perdido si no me subestimaras y me hubieras dejado terminar mi canto. Sacudió la cabeza, decidiendo que no quería quedarse. Comenzó a cojear, tratando de ir lo más rápido que pudo. No se quedó para ver si el cuerpo se disiparía o no, ya que solo quería irse a casa y descansar. Necesitaba arreglar su brazo y reparar sus heridas. Honestamente, si no hubiera activado esas runas de antemano, podría haber muerto. Si no hubiera usado runas y refuerzos al máximo, habría encontrado su fin mucho antes. La preparación es siempre lo primero antes de una batalla. Pensó, recordando a muchos de los espíritus heroicos diciéndole eso. Espero que Hestia esté ocupada. Preferiría que no me viera así. Pensó para sí mismo, respirando hondo. Iba a ser un largo día y un largo viaje a casa. Pensó en detenerse en un hotel, pero lo pensó mejor.
Además, su motocicleta era bastante rápida y tenía algunas funciones bastante decentes. Mia no estaba de buen humor. Quería tratar de salvar al extraño que la salvó, pero les tomó una eternidad regresar a su campamento, donde estaban sus artículos de curación. Después de eso, contactaron a las otras cazadoras y Artemisa. A pesar de estar con Artemisa, todavía tardaron horas en llegar. No hay forma de que todavía esté vivo, pensó con tristeza. Sin embargo, como todavía estaban vivos, sabía que Artemisa y las cazadoras podían rastrearlo. Rápidamente los condujo a través del bosque, llegando finalmente al lugar donde dejó a su salvador. Lo que encontraron sorprendió a todos, incluso a su diosa. Toda el área estaba llena de marcas de cuchillas, flechas y cráteres. Había mucha sangre en múltiples áreas, así como árboles caídos y rocas destruidas. Ella notó que los ojos de Artemisa se entrecerraron mientras revisaba todo, sin embargo, todos escucharon un jadeo audible de ella, causando que todos se sorprendieran. Eso fue antes de que siguieran su ejemplo. En otro claro, uno que estaba mucho más destruido que el anterior, estaba la cabeza de Orión que se disipaba lentamente. Su arco estaba a poca distancia. Qué extraño, me pregunto por qué está tardando tanto. Luego sacudió la cabeza, antes de darse cuenta de algo que hizo que sus ojos se abrieran. Orión está muerto. Ella pensó. En realidad logró matarlo. Pero, espera, ¿cómo? ¿Podría otro dios haber venido y haberlo salvado? No podía imaginar que algo así sucediera. Sin embargo, había un hecho indiscutible, Orión ahora estaba muerto. Las cazadoras, los animales, las amazonas y su diosa ya no tenían que preocuparse por él. Ya no iba a cazarlos. Honestamente, todo el asunto parecía inimaginable para ellos. ¿Cómo se llamaba el que hizo esto? Era la simple pregunta de su diosa. Mia corrió rápidamente hacia adelante y se puso de pie para informarle. No estoy seguro, Milady. No dio un nombre. Estaba ocupado tratando de evitar que nos atacara. Él nos dio esto. Activaba algún tipo de barrera cuando hablaban algún tipo de idioma. Ella dijo, ofreciéndole a su diosa la gema que les arrojó. Artemisa tomó la gema, inspeccionándola de cerca. Runas. Pensó para sí misma. Habríamos sabido si uno de los otros panteones entrara en América. Por lo tanto, tenía que ser alguien que tuviera el conocimiento. Miró hacia la cabeza de Orión. Debo encontrar a que lo mató. Pensó para sí misma. Busca en los alrededores cualquier cosa que pueda usarse para rastrearlo. Alguien envuelve el arco y lo guarda. Ese botín pertenece a otro. Ella dijo a sus cazadoras. Sus cazadoras se dispersaron, apresurándose junto con sus órdenes. Se agachó y tocó la sangre. ¿Un humano? Entonces, estoy buscando un humano excepcional con conocimiento sobre runas. Seguiré el rastro de sangre, parece alejarme de la batalla. Rápidamente rastreó la sangre, siguiéndola hasta que llegó a un pequeño punto al costado de la carretera. Ella notó las huellas de lo que parecía ser una motocicleta. Parecían comenzar a alejarse del bosque, antes de que simplemente desaparecieran. Como si simplemente desaparecieran en el aire. Sin embargo, ella podía decir lo que sucedió. Entonces, alguien lo teletransportó, o tuvo la capacidad de teletransportarse. Tendré que investigar. Pensó para sí misma. Te encontraré, extraño. Shirou tenía muchos recuerdos felices. Este había mirado a través de ellos cuando sintió que Shirou confiaba en ella lo suficiente. Se sorprendió cuando miró a través de sus recuerdos al principio. Originalmente había creído que su madre había sido bastante mala, pero se dio cuenta de que estaba tan dañada como Shirou. Había compartido mucho de su pasado con ella, incluyendo algunas historias divertidas sobre Caldea. Ella disfrutó particularmente escuchando sobre su versión de Artemisa. No podía imaginar a Artemisa siendo una doncella demasiado amorosa, o al psicópata Orión como un pequeño oso de peluche debido a Artemisa. Ella negó con la cabeza, se estaba desviando. Shirou y su madre eran individuos dañados, que no poseían un sentido de sí mismos. En realidad era algo muy extraño de presenciar, pero cuanto más miraba, más intrigada. Observó cómo los dos se transformaban lentamente. Los dos encontraron un sentido de sí mismos el uno en el otro.
ella vio, posiblemente, a la peor persona para ser madre transformarse lentamente en una madre adecuada. Alguien que no mostró emoción comenzó a tenerlos, incluso si no se transmitían mucho. Luego estaba Shirou. Aprendió observando a los demás, siendo un niño muy impresionable y de alguna manera, convirtiéndose en el hombre que era ahora. Desde una madre que era una asesina profesional, hasta héroes del pasado, y todo lo demás, todos lo convirtieron en quien era. Todavía estaba dañado y ella podía ver momentos en los que se resbalaba, pero esos tiempos se estaban volviendo menos a medida que pasaba más tiempo en su nuevo mundo. A menudo se preguntaba si alguna vez vería un momento en el que él pudiera expresarse como una persona normal. Sin embargo, hubo momentos en los que ella quería estrangularlo, como ahora. Ahora, Estia era, posiblemente, la diosa más amable, amorosa y cariñosa que había. Ella no era de las que se enojaban, pero cuando lo hacía, nunca era algo bueno. Shirou realmente no la había enojado, considerando que nunca hizo nada para justificarlo. Hizo cosas para molestarla, como luchar constantemente contra monstruos y proteger a las personas. A ella no le importó demasiado, pero algunos de los semidioses estaban empezando a notarlo. Entonces, ella decidió que necesitaba hablar con él sobre estos hábitos. Sin embargo, cuando ella regresó, él no estaba por ninguna parte. Ella asumió que él estaba viajando, ya que le dijo que estaría ocupada. Sin embargo, cuando decidió verlo, lo encontró subiendo a su motocicleta con varias lesiones graves. Ella rápidamente lo transportó de regreso a casa, antes de agarrarlo y llevarlo adentro. Ella no había visto sus heridas tan graves, desde que lo encontró en el bosque. Ella hizo todo lo posible para tratarlo, aunque era obvio que perdió demasiada sangre para permanecer consciente durante demasiado tiempo. Entonces, ella lo dejó dormir, pero no antes de que él le contara lo que hizo. Fue lo que él le dijo a lo que hizo que ella quisiera golpearlo e interrumpir su sueño. Pero, ella lo contuvo. Está bien, solo mató a uno de los mayores enemigos mortales de los dioses y cazadoras de todos los tiempos. No es gran cosa. Estará bien. Ella pensó, poniendo una dulce sonrisa en su rostro. No está bien, en absoluto. Pensó con un gemido. Artemisa lo va a estar buscando ahora, solo lo sé. Estia comenzó a caminar de un lado a otro, preguntándose qué hacer. Shirou no dio un nombre, tenía su encanto y no dejó ninguna arma allí. La motocicleta fue traída de vuelta con él. Lo único de lo que tengo que preocuparme es de su sangre. Artemisa podía rastrearlo, pero lo teletransporté, así que debería estar a salvo. ¿Por qué tuviste que ir a salvarlos, Shirou? Quiero decir, estoy feliz de que lo hayas hecho, pero no quiero que nadie se entere de ti y trate de matarte, particularmente Zeus. No hace falta decir que estaba exasperada. ¿Qué voy a hacer? Necesito preguntarle a alguien, pero ¿en quién podría confiar esto? Mientras reflexionaba sobre la pregunta, llegó a una conclusión decente. Tal vez mi madre podría ayudarme. Quiero decir, si hubiera alguien que pudiera ayudarme, sería ella. Pensó para sí misma. Pero, ella tiende a esconderse y deambular. Entonces, ¿cómo voy a encontrarla? Entonces, este es el mortal que te ha llamado la atención, debo decir que estoy bastante sorprendido. Escuchó una voz muy familiar detrás de ella, rápidamente se volvió y vio a Rea, la madre de los dioses de pie sobre el cuerpo dormido de Shirou. No había cambiado desde la última vez que había visto a su madre. Vestida con jeans, camisa y una chaqueta de jean, su cabello castaño colgando libremente detrás de ella. Estia estaba bastante sorprendida, ya que su madre acababa de aparecer. No te sorprendas tanto, te escuché pensar en mí y encontré tu difícil situación interesante. Especialmente por dijo con una sonrisa mientras señalaba a Shirou. Estia dejó escapar un suspiro. ¿Crees que podrías ayudarme? No estoy seguro de qué hacer. Ella dijo, pensando que lo sacaría del camino. Bueno, primero, deberías correr de regreso a tu hogar antes de que Artemisa sospeche de ti. Después de que ella se vaya, todavía estaré aquí. Lo cuidaré por ti. Ha pasado un tiempo desde que hablé con un humano tan interesante.
Ella respondió, haciendo que Hestia se diera cuenta de que tenía razón. Sin decir nada, y confiando implícitamente en su madre, rápidamente se teletransportó de regreso al hogar, dejando a Rhea sola con Shirou. Ella dejó escapar un pequeño zumbido mientras inspeccionaba al joven. Ella extendió la mano y le tocó la frente. En el momento en que lo hizo, vio lo que Shirou estaba viendo en ese momento. Ella miró a su alrededor y él de pie sobre un pedazo de escombros con vistas a un mar de llamas. Ella ya sabía lo que él estaba mirando, pero se sorprendió de que él estuviera tan tranquilo cuando lo miró, antes de que ella se diera cuenta. ¿Ves esto bastante? No. La cabeza de Shirou apareció, antes de girar la cabeza para mirar por encima del hombro. Ella comenzó a caminar con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, Shirou solo respondió con una pequeña sonrisa. «Te pareces mucho a Hestia, incluso sonríes igual». Él le dijo, haciendo que sus ojos se abrieran, antes de que ella se riera entre dientes ante sus palabras. «Bueno, lo tienes al revés, Hestia se parece a mí. Soy su madre, Rhea». Ella le reveló, sorprendiéndolo. Sacudió la cabeza y soltó una pequeña risa por su situación. «Ella te mencionó. Es un placer conocerte. Estoy seguro de que ya sabes quién soy». Para responder a su pregunta anterior, sí, a menudo veo este lugar. Menos de lo que solía hacerlo, pero todavía lo veo de vez en cuando. Él le respondió, mirando hacia las llamas y el joven caminando en medio de ellas. Rhea se acercó a él y vio la misma vista, entristeciéndose al pensar en tal cosa. Los ojos de Shirou se entrecerraron, antes de mirar hacia el cielo. «Veo las llamas, pero desde que llegué aquí, ahora las veo antes de que cambie el paisaje», dijo, señalando hacia 7 luces brillantes que descendían hacia abajo. Entonces, todo se congeló, antes de que el sueño comenzara a temblar. Rhea estaba bastante sorprendida por lo que estaba viendo. No tanto las vistas, sino más bien la fortaleza del hombre que está a su lado. Sobrevivir a tales cosas no fue tarea fácil. Perder tanto, pero aún así tener la voluntad de seguir adelante. A diferencia de Hestia, ella era capaz de ver mucho más que su hija. En el momento en que estuvo presente en el sueño, pudo ver gran parte de la vida del hombre. Incluso viendo recuerdos que no eran suyos. Tenía la sensación de que si cualquier otra persona estuviera donde estaba, se habrían roto hace mucho tiempo. Después de que el temblor se detuvo, el paisaje cambió por completo con un destello de luz. Entonces, los dos estaban parados en una tierra de cuchillas. Esto era lo que le interesaba a Rhea. En el momento en que lo vio, estaba intrigada. Esta fue la parte más profunda de Shirobemilla. Era su alma. Había escrito esto hace algún tiempo, mucho antes de escribir mi primera historia aquí. Fue mi primera incursión en fanfiction y realmente no fue bueno. Tuve que regresar y limpiar mucho e incluso entonces, está un poco fuera de lugar en algunas cosas. Principalmente puse esto y lo convertí en un one shot porque uno de mis lectores mencionó un crossover de Perky Jackson y recordé haber escrito uno hace un tiempo, así que pensé, oh, puedo ponerlo como un one shot para ellos. Así que, espero que todos lo disfruten. Para aquellos de ustedes preocupados porque esta sea otra historia, no se preocupen. Esto permanecerá como una sola toma por un buen tiempo, a menos que consiga un grupo de personas que quieran que lo continúe, en cuyo caso, agregaré más después de que mis otras historias progresen mucho más. De todos modos, espero que todos disfruten de la lectura. Responderé cualquier pregunta que alguien tenga, generalmente respondo. Hasta la próxima vez amigos.